La diplomacia del canciller Schialer. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se apuró ayer en rectificar o en tratar de aclarar lo que había dicho la víspera tras su juramentación como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El día martes, Schialer afirmó que el problema de los venezolanos debería ser resuelto por los venezolanos. Dijo así: el problema de Venezuela deben resolverlo los venezolanos. Sin embargo, ayer se apuró en afirmar que no hay un cambio de giro, no hay un cambio de posición del Perú con respecto a la situación de Venezuela. Eso espero que quede claro, dijo. Claro, porque cuando el martes afirmó que la situación de Venezuela deben resolverla los venezolanos, se activaron todas las alarmas y hubo más de una crítica. Por eso que ayer, primero en una entrevista con TV Perú y luego en una conferencia de prensa tras la realización del primer Consejo de Ministros con los nuevos miembros del gabinete, Schialer se apuró en intentar o en rectificar sobre esas palabras. Schialer también se refirió a la orden de detención contra el ganador de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia. Schialer dijo: hemos sido absolutamente claros en comunicados sin ningún ambaje. El Perú no acepta ese tipo de acciones y actitudes y demandamos el pleno respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos. En la conferencia de prensa de ayer, tras el Consejo de Ministros, evitó mencionar la palabra fraude o dictadura cuando fue consultado directamente por los periodistas sobre estos temas. ¿Qué dijo Schialer? Dijo que la diplomacia es un oficio discreto y paciente. Sin duda alguna, nosotros quisiéramos tener soluciones mucho más rápidas a muchos problemas en el mundo. Sin embargo, los problemas toman el tiempo que tienen que tomar, pero tenemos que ser firmes en los principios y cautos en el accionar, y en eso está comprometido profundamente el Perú, no solo en una política de Estado, sino en particular la señora Presidenta de la República. Esto dijo que la diplomacia debe ser cauta y paciente. Esto no ha dejado satisfechos a sus críticos, sobre todo en el Congreso, donde ya desde el martes el vocero de Renovación Popular, el señor Alejandro Muñante, ha pedido que Schialer acuda al Congreso para aclarar algunas de sus declaraciones, en concreto lo referido a Venezuela, por supuesto. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el señor Alejandro Aguinaga, ha dicho que respecto a la rectificación de Schialer, ha dicho que era de esperarse, pues según él lo habrían obligado a rectificarse en la sesión del Consejo de Ministros, y desde Avanza País la congresista Patricia Chirino fue más allá e incluso llegó a pedir la renuncia del canciller Elmer Schialer. En todo caso, lo que queda claro es que el canciller Elmer Schialer da respuestas de diplomático, es decir, responde como el diplomático que es, con más de 30 años en el servicio diplomático, con más de 30 años en experiencia en Torre Tagle. Es decir, sus respuestas son diplomáticas, es decir, él no entra a la arena política, a la respuesta política precisa o confrontacional, sino que prefiere quedarse en el ámbito diplomático, lo que para algunos pues no es suficiente y genera este tipo de comentarios o de críticas. Es decir, él no entra, digamos, al tema confrontacional o al tema político como sí lo hizo su antecesor Javier González Olaechea, y esto es lo que en el tema de Venezuela concretamente preocupa a algunos, ¿no? Entonces esperemos qué pasa hoy día. Asume formalmente, hoy es la ceremonia con discursos de por medio en el Palacio de Torre Tagle, así que esperemos, ¿no? Lo que sí esperamos que lo visto hasta el momento, que son 2 días, sea más bien un tema de formas diplomáticas y no un tema de fondo respecto a la situación que vive en Venezuela, porque claro, nunca está de más llamar a las cosas por su nombre, así que confiamos y esperamos que sea más bien un tema de formas diplomáticas y no de fondo. Eso es lo que esperamos y veremos qué pasa en las próximas horas respecto al canciller, a la Cancillería y a la posición peruana respecto a Venezuela, que, como dice el ministro de Relaciones Exteriores, no ha cambiado.
¿Y usted qué opina? ¿Qué va a pasar en las próximas horas respecto al canciller, respecto a Venezuela y respecto al Perú? Déjenos sus comentarios, suscríbanse al canal del Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.